Buenas tardes. Vamos a orar para entrar a una meditación de la palabra. Una palabra muy apropiada para estos tiempos, muy necesaria, porque tenemos que retornar a las sendas antiguas, a lo que está escrito en la palabra, no a las cosas que el mundo ha ido introduciendo en la iglesia, que la iglesia ha aceptado y que son prácticamente doctrinas, dogmas, como si ya estuvieran escritas en la palabra. Entonces vamos a orar y luego meditamos acerca de esta palabra. Señor, bendecimos tu santo y glorioso nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, un nombre al cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, nos debemos a ti, nos debemos a tu palabra, nos debemos a ti, Señor, que fuiste y ofreciste tu vida en sacrificio por nosotros, Señor, que ofrendaste tu vida para pagar el precio de nuestra redención, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios por tu sacrificio allí con el cual el- recibiste el castigo, Señor, que nosotros no merecíamos. Te pido, Señor, que esta palabra sea palabra que proceda de tus labios, no de mi corazón, no del corazón del hombre, ni del pensamiento del hombre, sino que proceda de verdad de tu boca y que sea de edificación para tu casa, para tu iglesia, para los que somos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de un tema que está en las escrituras, yo creo que muy adecuado para este tiempo, como decía, que se han introducido tantas falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Ahora, antes de entrar en el texto mismo, en la meditación de esa palabra, quiero leer algunas cosas que están en el Nuevo Testamento que son importantes, porque hoy en día hay la tendencia a querer desechar las enseñanzas del Antiguo Testamento, sencillamente porque la gente dice que eso fue abolido, que ya no. Pero mi Biblia dice que Dios habló a los padres por medio de los profetas y a nosotros nos habla por el Hijo. Ese padre, el que habla a los padres por medio de los profetas, es el mismo Dios que hoy nos habla por medio del Hijo, y Él no cambia, no hay sombra de variación en Él, es el mismo Dios. Él no evoluciona con los tiempos. ¿Por qué razón no evoluciona con los tiempos? Sencillo, porque Él es perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces hay unos textos bíblicos que nos confirman esto. Precisamente nosotros no podemos llegar y desechar todo lo que está en el Antiguo Testamento. Una cosa es y Jesús fue muy claro también, Él dijo que Él vino a cumplir, no a abrogar. Una cosa es que nosotros no estamos bajo la ley, no somos salvos por razón de la ley, pero la ley no fue abrogada. Lo que sí es que fuimos hechos libres de esa maldición. ¿Por qué razón? Porque Él pagó el precio, porque con su muerte nosotros por la fe estamos muertos juntamente con Él. Es decir, se cumplió con las exigencias, con la justicia de la ley que demandaba que el pecador muriera. Y Él murió por mí, Él murió en mi lugar. Entonces esa deuda ya fue cancelada. Por eso dice que el acta de decretos que nos era contraria, Él la anuló. ¿Por qué? Porque pues muriendo por la fe yo estoy muerto en Él. Entonces dice la palabra de Dios, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es importante, todo eso que está escrito allí, eso no fue escrito solamente para que nosotros conociéramos de historia, que necesitamos conocer historia. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en el mundo, que mucha gente ignora su historia, ignora los ejemplos que están viendo frente a ellos y caen en el mismo error. Esas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y no sé cuál sea su posición teológica con respecto a los fines al fin del mundo, al fin de las cosas, pero estoy convencido que nosotros estamos viviendo ese tiempo de los fines de los siglos, el fin de una etapa, por decirlo así, de una era en la historia del hombre. También dice en Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven, ¿qué cosas? Los cuales, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cuáles cosas? Esas cosas de las que habla la ley,
de las que habla el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo, los corderos, todas estas cosas que se ofrecían en sacrificio y aún el mobiliario del tabernáculo, el mobiliario del templo, todas esas cosas, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Importantísimo eso. O sea, sombra y figura. Y a Moisés le fue mostrado un modelo y entonces aquí nos está confirmando la palabra. Todas esas cosas son sombra y figura. Es como decir el plan y la maqueta o el modelo. Pero la realidad es la que estamos nosotros viviendo hoy. Pero muchas de esas cosas nos sirven para la enseñanza de hoy y de pronto algunas veces me vuelvo repetitivo con esto, pero es necesario. Por diferentes razones, por razón de cada uno de los que alcanza a oír esta enseñanza, a recibirla, y por razón de personas nuevas que no han oído esto. Entonces, una de las formas de enseñanza de Jesús fue la repetición. Y muchas veces decía una verdad, pero con diferentes historias, pero era la misma verdad. Entonces, todas estas cosas son sombra y figura. También dicen en Hebreos 1:2 que él habiendo hablado de lo que mencionamos anteriormente, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que es ese mismo Dios, hablando en el Antiguo Testamento, solo que allí hay pues no quiero usar una palabra que de pronto les suene ofensiva a algunos, pero es por decirlo así, una etapa, un periodo del reino. Todo esto es con respecto al reino, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. El tema central de la Biblia es el reino. El personaje central de la Biblia es Jesús, es Jesucristo el Señor. Entonces, todo esto lo leemos porque vamos a mirar unas cosas allí en el Antiguo Testamento. Permítame, yo voy al libro de Éxodo, capítulo 38. Y el versículo 8. Versículo 8 del capítulo 38. Dice, también está hablando de Moisés y la preparación del tabernáculo, de todas sus piezas, del mobiliario, de la construcción completa. Y fíjense, estamos hablando de sombra y figura. Y si hay algo enriquecedor en las enseñanzas del Antiguo Testamento, es el leer todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, porque en todo eso se está describiendo un aspecto de Cristo. Un aspecto de su naturaleza, un aspecto de su obra, de su carácter, mucho que hay para aprender allí. Pero entonces ahorita solamente vamos a hablar de algo que es bien importante, que es absolutamente necesario, vuelvo a repetir, porque es necesario que retornemos a las sendas antiguas, que volvamos a esos principios que Dios estableció en su palabra. Y su palabra no cambia con los tiempos, no cambia porque el mundo cambia, no. Su palabra no se acomoda a los tiempos, su palabra no se acomoda al pensamiento del hombre, no se acomoda al sentimiento del hombre. Constantemente uno enfrenta esta situación de gente que viene y dice, yo siento, no hombre, no, Dios no, lo de Dios no es de sentir. En primer lugar dice, andamos por fe y no por vista. Y por fe quiere decir fe en la palabra de Dios, no en el parecer de nosotros. Fe en la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted está hablando aquí del tabernáculo, de la construcción, de cada una de sus piezas, de los utensilios, del mobiliario, todo eso lo va describiendo. Y vuelvo y repito, y de pronto en otro momento hablamos de estas cosas, pero y esas cosas, son sombra y figura de la realidad. La realidad es Cristo. Dice en el versículo 8 del capítulo 38 de Éxodo. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso
Uno va leyendo, mire, por eso hay algo en lo que yo insisto constantemente y es que nosotros leamos la palabra. De Génesis 1:1, Apocalipsis 22:24. Si queremos conocer verdaderamente a Dios, queremos conocer a Jesucristo, tenemos que leer la palabra. No es solamente lo que nos ven desde el púlpito, porque a veces desde el púlpito pueden salir cosas erradas. De hecho, hoy en día abunda mucha enseñanza falsa, mucha apostasía, mucha herejía. En otras ocasiones pueden ser pastores sinceros, genuinos, están enseñando la verdad, pero permitieron por ahí algo que no provenía de la boca de Dios. Entonces, por eso tenemos que ser igual que la gente aquella de Berea, que escudriñaba a ver si todas estas cosas son ciertas. Entonces, estas mujeres, dice aquí, había unas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, y esas mujeres, dice que con los espejos de ellas sí se hizo la fuente, que la fuente era de bronce, su base de bronce. Esa fuente fue hecha con el propósito de que allí se lavaran las manos y los pies los sacerdotes cuando iban a entrar a ministrarle al Señor, cuando iban a traer sacrificio y luego entrar al lugar santo o al lugar santísimo, dependiendo en qué fecha del año era, ¿no? Que había una ocasión en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero una sola vez al año. Y eso también es sombra y figura, porque Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, con su sangre, a ofrecer redención, a ofrecer un sacrificio para redimirnos a nosotros. Entonces, esta base, este lavacro, esta fuente donde se lavaban ellos las manos y sus pies, fue hecha en bronce. Y el bronce no era cualquier bronce, sino que fue el bronce de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y a ver, yo quiero ser insistente con esa frase. Velaban a la puerta del tabernáculo. Y vale la pena resaltarla. ¿Por qué razón? Es muy relevante para este tiempo. Es un tiempo en el cual, como estaba diciendo, las costumbres del mundo, las enseñanzas, las maneras, las filosofías han entrado a la iglesia, afectándola de una forma muy negativa, nunca ha sido para bien. Pero aquí en esto encontramos, por decirlo así, voy a ponerlo de esa manera, un orden sacerdotal. De pronto no es el término apropiado, pero a falta de una buena palabra, de una mejor expresión, usa eso, una especie de orden sacerdotal, una orden, entre comillas, religiosa, que no lo es. Y poco se habla de ese orden, ¿no? Y hoy en día mucho menos. Y es un orden, o es un grupo de mujeres consagradas completamente a permanecer a la puerta del tabernáculo, orando, ministrando al Señor con sus oraciones, con su dedicación, con su entrega. Aquí podría usarse un término, perdónenme, no se me va a ofender nadie porque voy a usar un término un poco católico. La orden que en este caso sería la orden de las Marianas. ¿Y por qué uso ese término mariano? Voy a leer lo que dice la palabra. Esto está en Lucas 10, el versículo 38 al 42. Habla de una mujer particular allí. Dice, bueno, en realidad menciona dos, pero hay una que sería como el tipo de mujer del que estamos hablando y por el cual nos tomamos ese nombre. Vuelvo y repito, ese no es ese de la orden mariana no es algo bíblico. Yo lo estoy usando un poquito aquí para tratar de ilustrar algo, una verdad, pero no es un término bíblico. Pero sí hay un grupo de mujeres en esta historia y que debiera existir en la iglesia hoy, pero que cada día se ve mucho menos. Entonces llamémoslo por ahora, algo temporal, ¿no? Y sin serle tropiezo a nadie, la orden de las Marianas. Entonces dice en Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo,
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió la mejor parte. Por eso le estoy llamando la orden de las Marianas. ¿Por qué razón? Porque ella escogió justamente la misma función, la misma obra, el mismo obrar de aquellas mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Velaban. Ella también, en lugar de estar ocupada con muchos quehaceres y corriendo de acá para allá, ella decide que se sienta a los pies de Jesús. Y quiero decirles algo y es supremamente importante, porque en la iglesia hay mucha actividad muchísimas veces y como que nos desesperamos si no hay actividad, que hay que salir, que hay que ir corriendo, que hay que hacer una cosa, que la otra, como que el Señor demandara realmente de esas cosas, pero lo que Él quiere realmente es que nosotros seamos íntimos con Él, que pasemos tiempo con Él, que lo escuchemos. Por el Señor le dice, Marta, Marta, porque su hermana se queja. Está ocupada. Encontramos muchas Martas en las congregaciones, la verdad. Muchas Martas, poquitas Marías. Mujeres llenas de actividad, dispuestas incluso a usurpar el lugar asignado por Dios solo a los hombres. Perdónenme si se ofende, pero yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. O sea, bueno, no debiera pedir perdón, pero... O sea, estas enseñanzas que vienen del mundo, a propósito de eso, por decir solamente esto, yo sé que más de una persona dirá machista. Ese término no está en mi Biblia, ese término más bien es del mundo, para definir que algo que no va conforme a la corriente que ellos quieren. Pero desde hace un tiempo ya yo decidí irme por otra corriente. ¿Cuál? La de la palabra que procede de la boca de Dios. Es la única que da vida. Y le soy sincero, es lo único que me sostiene a mí, nada más. Es lo que me sostiene, es lo que me levanta, nada más, la palabra, la palabra. Y por eso estas enseñanzas tienen como propósito, es eso, el propósito principal es que es animar y exhortar a que nos sumerjamos en la palabra, que comamos palabra en todo tiempo, que nos alimentemos, que nutramos nuestro ser espiritual de la palabra. Jesús mismo lo dijo y es verdad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y mientras nosotros de verdad enfoquemos nuestras vidas en lo que Dios dice, en lo que procede de su boca, vamos a tener vida. Hay muchas mujeres llenas de actividad y, como le digo, muchísimas dispuestas a usurpar el lugar que no les corresponde, a tomar el liderazgo cuando el Señor da unas órdenes muy específicas. Y no voy a hablar lo que dice Pablo, o de pronto lo tome así someramente, pero esta es una realidad. Muchas Martas hay, pero Marías muy pocas. Y es que eso de estar a la puerta del a propósito de estar allí a la puerta no es algo que es glamoroso, porque precisamente esa es la razón por la que muchas personas, muchas mujeres no están allí a la puerta del tabernáculo, porque es que eso no es glamoroso, eso no es visible, no es lo que los hermanitos se den cuenta, porque es que esto es algo que se hace más bien en los secretos, ¿no? Está en la puerta del tabernáculo, no es donde todo el mundo va a estar viendo. No lo ve la gente de adentro, mucho menos la gente de afuera. Esas que permanecen allá a la puerta son poco conocidas, casi o muy pocos hablan de ella. Y he conocido algunas mujeres, ya la mayoría de ellas ya ancianas, que pues eso fue lo que hicieron en sus vidas. Pero eso es, por decirlo de esa manera, es un ministerio abandonado en la iglesia. Nadie quiere participar de él. ¿Por qué razón? Porque es que pues nadie va a notar. Y estamos muy acostumbrados a la palmadita en la espalda. Y queremos que nos agradezcan por lo que sea que hagamos. Se nos olvida que todo esto es hecho por y para Él, porque en realidad quien nos influye, quien obra en nosotros para que hagamos las buenas obras, es el Señor mismo. Eso de permanecer en la puerta, vuelvo y repito, no es algo que alguien quiera hacer. Hacedoras activistas hay muchas, todas dispuestas a hacer, incluso a veces
Hay personas que, y yo lo he oído en congregaciones, no, que tenemos que dejar de estar orando y tenemos que salir. Hombre, hombre, el ministerio más eficaz de la iglesia, además de la palabra, es la oración. Y es que esas dos cosas son las que nos definen como lo que somos. La oración y la palabra. La palabra, en ella es que encontramos nosotros la vida. Y la oración es la que nos permite acercarnos al trono de misericordia, a presentarle nuestras necesidades. Es más, he encontrado que la realidad de ese trono de misericordia, sí traemos nuestras necesidades, pero es más como, o sea, llegamos a ir creciendo, tenemos que llegar al punto de Jesús, donde, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces es más como un proceso de crecimiento en el Señor. Pues hay muchas activistas, como lo digo, sobre todo buscando ser visibles, buscando ser vista por los hombres. Oh, que el pastor se dé cuenta que se está haciendo esto. Pero las que pertenecen a ese orden, perdonen otra vez la expresión orden mariano, las marianitas, por decirlo así, y digo Mariana, su santo, el ejemplo de esta mujer María que escogió la mejor parte. ¿Y cuál fue esa mejor parte? Repito, sentarse a los pies de Jesús, estar cerca, escudriñen para ver si estas cosas son ciertas, a ver si están verdaderamente en la palabra, y es obligación de todo cristiano de verdad indagar, no solamente no tragar entero, como lo decimos nosotros, sino escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son ciertas. Así que vamos a ir en este momento a oración, a pedirle al Señor que Él, en su gran misericordia, nos ayude, nos habilite para oír lo que Él tiene para decirnos en el día de hoy. Señor bendito, queremos darte la gloria y la honra a ti que eres el Dios santo y poderoso, eres el Dios eterno. Tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Tú no eres el producto de la imaginación del hombre. En cambio, nosotros sí somos el producto de la palabra que tú hablaste, de la palabra por la cual tú hiciste todas las cosas. En esta hora, Señor, oramos que este tiempo sea un tiempo de mucha edificación para tu iglesia. Tú nos estás llamando en esta hora a edificar tu casa, a prepararnos, Señor, para tu venida, pero también para los acontecimientos antes de tu venida, Señor. Así que oro, Señor, que no solamente las personas que nos escuchan, sino todos los que somos tu pueblo, los que somos tu cuerpo, tu iglesia, seamos hallados preparados en esa hora. Que seamos como aquellas vírgenes que hicieron provisión, las sabias. Te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo nos enseñes toda verdad y toda justicia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay un tema que quiero tratar en esta tarde. Había hecho ya el intento anteriormente, pero vamos a hacerlo mejor en esta tarde, perdón. Y pues yo le he puesto como título a la puerta del tabernáculo y es bien importante. Porque todos estos temas que yo he ido tratando pues tienen mucho que ver con los finales de los tiempos y con cosas que estamos viviendo y esto pues confronta unas cosas que se están viviendo en este tiempo, de las cosas que están afectando a la iglesia y las cosas que necesitamos, en las que necesitamos estar preparados. Porque cuando Cristo venga, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso se refiere más específicamente a la sana enseñanza. Bueno, muchos dirán si es santidad. Sí es santidad, pero es que la santidad proviene precisamente de Cristo. Es la santidad de Cristo la que nos debemos revestir. Y Cristo es la palabra que se hizo carne. Él es el verbo encarnado. Entonces, bueno, para empezar la enseñanza hay un par de versículos, hay unos versículos que es necesario leer porque recurrentemente yo voy al Antiguo Testamento. Hay mucha gente que en el día de hoy está enseñando todo el Antiguo Testamento como si Dios no hubiera dicho, el mismo Jesús no lo hubiera dicho, no vine a abrogar.
sino a cumplir. Y no solamente que Él cumple la ley, sino que hay infinidad de cosas, muchísimas cosas en el Antiguo Testamento que todavía necesitamos verlas para entender mejor el Nuevo. Y porque del Antiguo Testamento hay cosas que todavía están por cumplirse. Y sí, ellas se cumplen en Cristo, pero necesitamos aprenderlas. Como lo he dicho en otras ocasiones, nosotros no entenderíamos la razón de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si no leemos desde el principio, desde el mismo Génesis, ¿por qué un cordero? ¿Qué significa un cordero? ¿Y por qué un cordero? O sea, ¿qué significa el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo así que quita el pecado del mundo? Tenemos que remontarnos allá al Antiguo Testamento para ver lo que eso significa. Entonces, un par de versículos para establecer esto que estamos hablando. Está hablando aquí en términos generales, está hablando de la palabra de Dios. Dice, en Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí ya nos da una razón. Y una razón es que eso que está relatado allí es historia, pero hay una razón para la historia y es que fue escrita para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A la iglesia de los tiempos finales, a la iglesia de Cristo, para que aprendamos, para que seamos amonestados. O sea, no es solamente la historia, sino que en todo eso que está escrito, en todas esas historias relatadas allí, hay enseñanza. También dice en Hebreos 8:5, hablando pues de todas estas cosas del Antiguo Testamento, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué fue lo que a Moisés le dieron? Él vio un modelo, él no vio la realidad de las cosas, él solo vio un modelo de lo celestial. Y eso es lo que le dicen a él que debe construir. O sea, él tiene que construir un modelo del modelo que él vio. Pero la realidad de ese modelo es lo que nosotros estamos edificando, que es la casa del Señor. La realidad de ese modelo con respecto al tabernáculo, pues es Cristo mismo. ¿Y cómo vamos a entender? Por eso muchas veces la gente todavía piensa, cuando se habla de Jesús, de Cristo, piensan en una figura por allá de un hombre colgado en una cruz y eso es todo. No, es mucho más que eso. Y el tabernáculo nos enseña muchísimas de las cosas que Jesús es. Entonces, cuando él está en la cruz y está muriendo, dice, o sea, ya todo ha llegado a su fin. Me escapó la palabra. Consumado es, dice la palabra. Consumado es. O sea, todo eso que estaba allí escrito acerca de él ha tenido su cumplimiento en él. Entonces dice en Hebreos 8, no, ahora es Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo él hizo el universo. Ahí hay algo bien importante. El Dios que les habló a nuestros padres por medio de los profetas es el mismo Dios que nos habla hoy por medio de su Hijo. Y hay algo bien importante que tenemos que siempre tener en cuenta, es Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. El mensaje parece diferente, no es dado porque son etapas, por decirlo de esa manera, etapas del reino. Entonces ahora en la parte que corresponde al reino, que es la iglesia, tenemos que mirar un poquito cómo fueron los tratos del Señor cuando su reino estaba en manos de Israel. ¿Qué el Señor enseñó allí y qué relación tiene esa enseñanza con nosotros hoy, como iglesia, como la manifestación del reino de Dios? Entonces, es importante entender esto para iniciar la enseñanza. Entonces, fundamentado en eso, vamos a Éxodo, capítulo 38, precisamente hablando del tabernáculo. Está hablando Moisés así del tabernáculo, está hablando de los materiales que se usa hasta que llegue a este punto donde habla. Permítame un segundo que aquí tengo que cambiar el lenguaje de mi Biblia. Ok.
Está hablando entonces del tabernáculo. Y de verdad que hay enseñanzas muy ricas. Hoy hay gente que se atreve a decir que los 5 ministerios no existen. Yo no voy a discutir el ministerio del apostolado porque eso es otra cosa. Hay unas cosas que el Señor, o sea, el Señor establece unos apóstoles, y esos apóstoles son los que traen la doctrina, el fundamento y lo que nosotros debemos creer. Entonces, si fueron solamente, la palabra habla de 12 apóstoles, aunque en realidad aparecen 13, que hay que considerar que Matías fue elegido entre los 12 y luego viene Pablo. Y podríamos entrar en una serie de discusiones acerca de eso. Si hay o no apóstoles, en el día de hoy no lo vamos a discutir. O sea, que alguien que venga a traer enseñanza nueva, adicional a lo que ya está escrito, absolutamente no. Eso no. De pronto que haya quien enseñe y quien, no revele verdades nuevas, sino cosas que estuvieron allí, como el Señor se lo dijo a Juan y aún a Daniel, son para el tiempo del fin. Bueno, eso ya es diferente. Que hay cosas que no iban a ser claras sino hasta el tiempo del fin, y eso se está dando en este tiempo, que hay cosas que apenas vienen a ser claras hasta ahora, que son los tiempos del fin. Entonces, hay una gran riqueza allí en el Tao, que entonces de lo que estoy hablando tiene que ver con esto de los ministerios, porque es que los ministerios tienen un propósito, y ese propósito es establecer, es perfeccionar el cuerpo de Cristo, perfeccionar la casa del Señor. Y eso están ilustrados ahí en el tabernáculo, era necesario, porque si no, no habría, por un lado la palabra misma dice el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La doctrina de los apóstoles. Entonces no podemos desechar estas cosas. ¿Sí? Y cada uno de estos ministerios tiene una función en la edificación de esa casa. La misma palabra dice que la vida fluye a través del cuerpo, dice por los ligamentos y las coyunturas. O sea que no existen llaneros solitarios en el reino de Dios. Que puede ser que haya momentos en que el Señor, por razones de su casa, de la edificación de su casa, aísle a una persona, pero esa persona pertenece al cuerpo, quiéralo o no. Y tiene que estar en el cuerpo para recibir y para hacer fluir la vida. Entonces dice en Éxodo capítulo 38, el versículo 8, estamos hablando del mobiliario del tabernáculo. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Eso es, o sea, miren, la palabra de Dios de verdad que es muy rica, y dice que eso es como un tesoro del cual un hombre saca cosas viejas y cosas nuevas. Y es que así es la palabra. Un versículo lo puede leer uno hoy y encontrar un gran significado, y de pronto pasar un tiempo y volverlo a leer y ampliarse mucho más ese significado. Entonces, vuelvo a leerlo. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Está hablando de una fuente que estaba entre el altar y la entrada al tabernáculo. Esa fuente era utilizada para que los sacerdotes se lavaran sus pies y sus manos. Y vuelvo y repito, para que aquí veamos la gran necesidad de leer y entender el Antiguo Testamento. Jesús está lavándole los pies a sus discípulos, y Pedro le dice, no, Señor, que yo te los debo lavar a ti. Él dice, no, si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Pedro inmediatamente dice, entonces no solamente mis pies, sino todo mi cuerpo. Y el Señor le dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué está diciendo? Lo que está enseñando aquí. Allí, o sea, es el lavamiento, no es el lavamiento que da el nacimiento de nuevo, por decirlo así, pero sí es la palabra. Aquí, ese no es el sacrificio que va a remover los pecados, pero hay una limpieza que tiene que ocurrir antes de entrar al tabernáculo, y tiene que limpiarse las manos y los pies. ¿Por qué razón? Porque todavía están pisando la tierra y nosotros todavía estamos caminando en este mundo. Todavía hay contaminación en él.
Entonces necesitamos ese lavamiento continuo, y ese lavamiento es el lavamiento por la palabra. No es por los ejercicios religiosos, no es por los muchos golpes de pecho. La oración sirve mucho, pero el lavamiento viene es por la palabra. La palabra es la que nos limpia de todo pecado. Entonces esa fuente o ese lavacro también se le puede llamar ese gran receptáculo donde echaban agua, y no voy a hablar del contenido, aunque sí debiera de pronto, del contenido de esa agua. Allí se tenían que lavar los sacerdotes antes de entrar a ministrarle al Señor. Pero esa fuente, o sea, hay muchas cosas muy bonitas, pero la que yo quiero llamar la atención es lo que dice allí. Esa fuente fue hecha de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Tremendo. Sobre todo para este tiempo. Mire, está hablando un grupo de mujeres, dice que velaban. Uno mira la palabra original en griego y es velar, es la más apropiada, pero también es como, bueno, velar es vigilar, vigilar. Y es también como guerrear en el sentido que tiene la palabra, también habla como de guerrear, es una vigilancia de guerra, como cuando un vigía, un centinela está velando. Pero este no es un acto pasivo como el de estar solamente observando, sino más bien en el sentido de avanzar. Velaban a la puerta del tabernáculo día y noche. Velaban para nuestro tiempo es algo que es bien relevante. ¿Por qué? Porque pues muchas de las costumbres, de los hábitos, de las enseñanzas de este mundo han penetrado a la iglesia, afectándola de una forma muy negativa. Pero aquí encontramos, voy a llamarlo así, por conveniencia de la enseñanza. No está en la Biblia, claro, eso no está en la Biblia. Creo que es un poquito de jugar con las palabras para poderlo establecer. De aquí es como un orden sacerdotal, o más bien como una orden religiosa. Y tampoco quiero sonar muy católico, pero más o menos como una orden religiosa católica. Entonces este grupo de mujeres era como una orden religiosa, ¿no? Dedicada a estar a la puerta del tabernáculo. Estas mujeres se congregaban allí en la puerta, estaban consagradas completamente a permanecer allí a la puerta del tabernáculo, orando, ministrándole al Señor con sus oraciones, con su dedicación, con su entrega. Y vuelvo y repito, considerémoslo como una orden de estas religiosas. Se me ocurrió a mí llamarlas la orden de las Marianas. ¿Y por qué la orden de las Marianas? Bueno, ya ahorita, enseguida vamos a leer de dónde proviene ese nombre. Lucas capítulo 10, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Ustedes me perdonan que esté mirando hacia otro lado, aquí es donde tengo, aquí en mi computador tengo mi Biblia. Dice, recuerden que la acabamos de llamar, el título que le estamos poniendo a este orden religioso es las hermanitas de María, o las marianitas, las hermanas de María. ¿De dónde el nombre? Dice, aconteció que está hablando acerca de Jesús, que yendo de camino, esto es Lucas 10, versículos 38 al 42, yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Por qué la llamó, paréntesis, ¿no? ¿Por qué la llamó las hermanitas de María? Dice acerca de María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada. En el día de hoy, ¿qué es lo que encontramos en las congregaciones, en las iglesias? Muchas mujeres muy activas, dispuestas a todo tipo de cosas, a obrar aquí, a moverse allá, a hacer de todo, incluso una parte que ya raya con apostasía, es a usurpar lugares que no les han sido asignados a ellas. Martas hay muchas en la iglesia de hoy, muchas. En cambio, Marías, hermanitas de María, muy pocas. Marías hay muy pocas. Y la razón para eso es porque es que esto de permanecer en la puerta no es glamoroso, no llama la atención, no es notado por los hermanos de la congregación ni por absolutamente nadie, no es, como vuelvo y repito, no es glamoroso, no es lo que da fama. Esas personas, esas mujeres que permanecen a la puerta del tabernáculo, muy poquita gente la conoce y muy poquitos saben de la existencia de estas mujeres. Que casi como María, o sea, Marta sí está ocupada y hasta llama la atención para que se den cuenta que ella está ocupada. Mientras que María, ¿qué es lo que hace? María está a los pies de Jesús. Son mujeres que se dedican a la ministración a Jesús y que se dedican a escucharlo a Él. Y el Señor mismo le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estas mujeres de allá de la puerta del tabernáculo pertenecen a esa misma orden religiosa, aunque en realidad no es religiosidad, sino piedad. La palabra apropiada es piedad, mujeres piadosas, consagradas completamente al servicio del Señor. Vuelvo y repito, hacedoras activistas hay muchas, todas dispuestas a hacer y ser notadas, mientras que el ministerio, que es absolutamente esencial en la iglesia, es ejercido por muy pocas y les aseguro que hay congregaciones donde no hay ni una que ejerza este tipo de ministerio, porque muy poquitas están dispuestas a permanecer ocultas a los ojos de los hombres. Muy poquitas con ese anhelo de ser vistas y oídas por Dios. Más bien ellas quieren ser vistas y oídas por los hombres, que les sea reconocida como la gran profetisa, la gran aún pastora, entre comillas. Pero muy poquitas consagradas al solo interés de ser oídas por el Señor, de ser conocidas por Él. Sí, pero hay algo también muy importante con respecto a estas mujeres. Vuelvo y leo ese versículo allí de Éxodo 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Ahí está otro punto supremamente importante. Primero es la función que están desempeñando, que es esencial para la iglesia. O sea, yo no sé cómo logramos sobrevivir sin oración, porque hay muy poquita gente que de verdad se consagra a la oración. Yo he leído personas, dicen que, por ejemplo, el apóstol Santiago, su cadáver cuando lo encontraron, dice que sus rodillas eran todas callosas como las rodillas de un camello. ¿Mm? Y cuando leo de personas que se han dedicado a la oración, mínimo 2 horas. 2 horas antes de iniciar sus actividades del día, dedicadas a la búsqueda intensa del Señor, a buscar la bendición de Dios. Y nosotros necesitamos hoy más que nunca buscar la bendición de Dios, y más para los tiempos que estamos viviendo y que estamos a punto de vivir, que hay un propósito específico de estas enseñanzas, y es eso, que nosotros nos encontremos, que seamos hallados dignos en primer lugar. Y segundo, es que en lo que se viene nosotros estemos preparados. ¿Y cuál es la preparación? Bueno, la preparación es precisamente esta: más palabra, alimentarnos, nutrirnos más con la palabra, porque es lo que nos va a sostener en la hora de la prueba. A la hora de la prueba no nos van a sostener ni los millones, ni los buenos amigos, no. Nos va a sostener la palabra. Y aquí no lo tenía incluido aquí en mis notas, pero voy a incluir a los jóvenes hebreos.
Y estos jóvenes hebreos, aclarando aquí algo que es importante también, porque hay un texto donde el Señor dice, te libraré de la hora de la prueba. Y entonces muchos creen que ese librarnos de la hora de la prueba quiere decir que nosotros no vamos a pasar por dificultades, que no vamos a pasar por la tribulación. No, lo que está diciendo es que el Señor se encargará de que en la hora de la prueba salgamos triunfantes, como pasó con los tres jóvenes hebreos, o con el mismo Daniel, o a un José. José tuvo que pasar por la prueba, eso fue inevitable, era necesario. Y José mismo les dice, entre otras cosas, por eso también lo que hablamos acerca de no descartar el Antiguo Testamento como muchos están diciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque José es un tipo, es un modelo, es una ilustración del siervo sufriente que es Jesús en muchísimos aspectos. Pero él estuvo encarcelado. ¿Lo libró el Señor de la cárcel? No. ¿Lo libró de que sus hermanos lo tiraran a un foso? No. Lo libró. Bueno, ellos cambiaron de parecer, pero su intención era matarlo. Pero el Señor no lo libró de que lo tiraran en un foso, tampoco lo libró de que lo vendieran como esclavo, ni tampoco lo libró de ir a la cárcel por una falsa acusación. ¿No? ¿Por qué? Porque todas esas cosas, como la misma palabra dice, obran para bien. ¿Para bien de quién? De aquellos que aman al Señor, los que son llamados conforme a su propósito. Y porque en todas esas cosas Él va a ser glorificado y en todas esas cosas Él las está obrando para que se cumpla su propósito eterno. Aquí están estas mujeres, totalmente dedicadas al Señor, que muy poquito se ve, muy poquito. O sea, yo creo que le sobran a uno los dedos de la mano para contar mujeres que estén consagradas a sostener una congregación, a sostener la iglesia con oración y ayuno. Eso no, pero antes de entrar a mirar este otro atributo, quiero mostrar, hay un caso particular de una mujer que hacía también eso. Ya esto es Nuevo Testamento, está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice, este es el tiempo de la presentación de Jesús en el templo. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Escuchen lo que dice aquí, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, ella era una de las hermanitas de María, por decirlo así. Dice que no se apartaba, ¿cómo dice? Dice, no se apartaba del templo. ¿Y en qué parte del templo creen que ustedes que estaba? Ya no podía entrar al templo. Lo más cercano que podía estar del templo era la puerta. Y era una puerta exterior. Pero dice que no se apartaba, sirviendo de noche y